Hola, hola. Aquí estoy. Bueno, bienvenidos a todos. Déjenme ver cómo me acomodo un poquito acá. Es que como no tenemos dónde poner las cámaras y todo eso, entonces hay que estar jugando con eso. Caballero, mucho gusto en conocerlo. Gracias. Bueno, es que me debe $1,000 todavía. No. Ay, eso es un resentimiento, ¿verdad, Fausto? Está amoroso, sí. Me estaba acomodando aquí cuando Fausto me distrajo. Ahora sí, a ver, listo. Pues bienvenidos a todos de verdad y bienvenidos a los que están aquí en la internet. Déjenme ver quiénes están. Ariana y Will, no sé si están desde Alajuela o de Turrialba. Entonces les mando un abrazo a Priscila desde Sarapiquí. Don Roger y doña Carmen están en Heredia y doña Virginia Fletes creo que también está en Heredia. Entonces, aquí nos están acompañando ellos. Un abrazo. Johanny hoy decidió estar en acto presente con su familia. Entonces, qué dicha, porque a ver, aquí lo estaríamos saludando también. ¿Verdad, John? Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Como pudieron ver, los que nos están escuchando desde casa, le damos prioridad a la palabra. Hacemos dos cantos y aquí en esta iglesia bíblica Renacer, por eso llama Iglesia Bíblica Renacer, le damos prioridad a la palabra. Los cantos pues para entonarnos, para entrar en la preparación de la adoración, pero al final la palabra es nuestro, nuestro baluarte. Yo siempre les digo a todos que yo no veo en la Biblia a Jesús que ande con un grupo de cantantes, lo cual no es malo, un grupo de danzores, lo cual no es malo, pero no es a lo que le dio prioridad, le dio prioridad a la palabra. A eso es a lo que le dio prioridad. También lo veo con los apóstoles y así, con la iglesia del primer siglo, lo que del primero y creo que hasta el segundo o tercer siglo le dio prioridad a la palabra. Ya después se metieron otras cosas que no son malas, pero tampoco significa que sean imprescindibles. Lo que sí es imprescindible es la palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces mis hermanos y mis hermanas, lastimosamente, se le ha dado prioridad a otras cosas y se le dan unos 20, 25 minutos al mensaje y eso no es lo que el Señor nos mandó a hacer. Dicha esta explicación, entonces vamos a orar para entrar en el mensaje de hoy, al cual le llamé el hijo pródigo, la historia completa. Ahora, cuando digo el hijo pródigo, la historia completa, se refiere que vamos a usar como centro de la enseñanza la parábola del hijo pródigo, o por lo menos una parte de ella, y después todo lo demás que concierne a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que veamos la historia completa del mensaje. ¿Y cuál es la historia completa del mensaje de hoy? Tendríamos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿Dios me está respaldando en lo que estoy haciendo? Cuando usted decide hacer algo, pregúntese, ¿Dios me está respaldando? El hecho de que yo crea que Dios me está respaldando no significa que Dios me esté respaldando. A veces solamente el Señor nos deja hacer algunas cosas dentro de la voluntad permisiva que Él nos da a nosotros, que se llama santificación. Nos deja que lo hagamos a ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué digo esto? Recordemos el rey Ezequías. El rey Ezequías, el Señor le mandó a decir a través de el profeta Isaías, dice, ordena tu casa porque mañana vas a morir. Entonces el rey Ezequías saca el currículum y dice, mire, yo he hecho las cosas bien, yo he hecho todo bien hasta el día de hoy. Él no estaba de acuerdo con morir en ese día, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Isaías que se devuelva y que le diga a Ezequías que le va a dar 15 años más. Pero resulta que esos 15 años más que le dio fueron de perjuicio para Ezequías, porque terminó haciendo lo incorrecto. Terminó ofendiendo a Dios, terminó quedando mal delante del pueblo y él mismo. Aunque después él se arrepiente, pero realmente lo mejor para Ezequías hubiera sido haber muerto el día que Isaías lo visitó. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros
tenemos la mala costumbre de atribuirle a Dios o a la voluntad de Dios algo que queremos nosotros, como el caso de Ezequías, y no es que sea la voluntad de Dios, sino que Dios nos deja caminar para que se dé cuenta o nos demos cuenta que lo que él había decidido para ese día es mejor para nosotros. Oremos, el hijo pródigo, la historia completa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que tengo de compartir con mis hermanos y mis hermanas, Señor. Gracias por los que están acompañándonos a través de las plataformas, Señor. Te doy gracias por los que vayan a escuchar este mensaje después. Te ruego, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos abras el entendimiento, Señor, que nos ayudes a poder aprender lo que tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Y no solo que lo aprendamos, sino que lo pongamos en práctica. Danos el discernimiento, Señor, danos la sabiduría y ayúdanos, Señor, a salir de aquí, Señor, con más conocimiento de ti y del Hijo que el que teníamos al entrar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y bendecimos esta mañana. Amén. El hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? Hoy vamos a escuchar una porción, no toda, porque como les digo, es la base que estoy utilizando como plataforma para poder traer el mensaje de hoy. ¿Cuál es el mensaje de hoy? El hecho de que yo crea que Dios está, o que yo crea que Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, no significa que esté de acuerdo. O sea, el hecho que yo crea que Dios me está respaldando, no significa que Dios me esté respaldando. Ese es el mensaje principal. Vamos a iniciar en la parábola del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15 y vamos a ir verso por verso, palabra por palabra, examinándolos y después vamos a ir a otros pasajes para poder entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El verso 11 del capítulo 15 de Judas inicia así. También dijo, porque él viene dando una serie de enseñanzas y las presenta ahora a través de la parábola. También dijo, un hombre tenía dos hijos. En esta parte él empieza a hablar de los hijos que este hombre tiene. Tiene uno que es menor, el cual le va a pedir todos los recursos, la herencia que el padre tiene. Cosa rara porque las herencias se dan cuando las personas han muerto, pero el hombre quería que le adelantaran la herencia. Y va a hablar de otro hermano mayor que tiene un papel un poquito más pequeño dentro de la parábola, pero también es un papel de muchísima importancia. Y ahorita les explico por qué. Aunque me voy a concentrar en el hermano menor. Dice el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. Como el mensaje central es que el que yo crea que Dios me está respaldando a mí, lo que yo estoy haciendo, no significa que Dios me esté respaldando. Basado en lo que acabo de leer, podríamos decir que el hijo podría decir que el papá está de acuerdo con lo que le está haciendo, porque le está dando lo que le está pidiendo los bienes. Podría él pensar que incluso Dios está alineado a lo que él está haciendo, porque puede decir, no, es que esto está fluyendo. ¿Cuántas veces no decimos, no, es que esto me está saliendo facilísimo? Esto es de Dios. Es que Dios viene hablando conmigo hace tiempo, esto es de Dios. Pero es de Dios realmente. O sea, lo estamos realmente analizando si lo que yo estoy haciendo corresponde a la voluntad de Dios o a un capricho mío. Porque el hecho de que me salgan bien las cosas, según mi perspectiva, no significa que Dios está de acuerdo. Y este hijo menor llega donde el papá y le pide todos los bienes y el papá le reparte los bienes. Era una petición tonta, era una petición codiciosa, era una petición que no debió de haber salido de este hijo. Lo único que hizo fue haber hecho sentir triste a su padre, pero su padre le da los bienes. Como cuando les dije que Dios le dice a Ezequías que le va a dar 15 años más. O sea, Dios le concede el tiempo para que Ezequías se dé cuenta y usted y yo nos demos cuenta que cuando Dios decide algo, nosotros deberíamos de alinearnos a esa voluntad. ¿Qué era lo mejor para Ezequías? Morir ese día. Y muchas veces nosotros estamos en contra de la muerte
sin entender que Dios ha establecido un día y una hora por el bien de nuestra alma, por el bien de nuestra eternidad. Si nosotros tuviéramos conciencia de lo que estamos hablando, nosotros podríamos ver que nuestra retórica, nuestra forma de hablar del reino de los cielos es bastante hipócrita. Y le voy a decir por qué es bastante hipócrita. Porque nosotros cuando alguien nos dice, mira, me dieron un trabajo en el extranjero, me dieron un trabajo allá en Europa, las mamás, los papás y los familiares, aunque lloran porque se va a ir a otro país a vivir, lo aceptan. Porque sabe que va a estar mejor, que va a ganar un mejor salario, que va a estar prosperando, aunque tal vez nunca más lo vuelvan a ver. Porque se queda viviendo en ese país, porque va a establecer familia en ese país y porque al final de cuentas morirá en ese país lejos de sus familiares. Pero lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque cree que su hijo, su hija, su familiar está mejor. Pero resulta que nosotros hablamos de un reino de los cielos maravilloso, donde está Dios, que es maravilloso, majestuoso, donde nosotros nos rendimos delante de Él y le decimos, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y la pasamos predicando eso, pero cuando dicen que vamos a morir, todo se nos hace un caos. O cuando alguien falta de la familia que se dice hijo de Dios, todo se hace un caos. ¿Por qué? Porque realmente predicamos de la boca para afuera. No creemos lo que estamos predicando. Porque si así fuera, pasaría como esa familia, que si bien es cierto, se siente triste porque se fue su hijo a Europa, se siente el vacío del hijo, pero están contentos porque está prosperando, porque están contentos porque tiene un mejor trabajo, porque están contentos porque toda la situación económica le mejoró. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos tan egoístas, que queriendo nosotros demostrar nuestro amor, desearíamos que la persona que está con Cristo, que se supone, y sí lo es, pero para nuestro corazón se supone que está mejor que nosotros, y hasta decimos eso, ahora está en un mejor lugar, ahora está mejor que nosotros. ¿O no decimos eso? De la boca para afuera, porque realmente el corazón no lo acepta. Pero nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios. Este hombre, este hijo menor, le pide a su padre todos los bienes, le pide a su padre absolutamente toda la herencia, y su padre, que sabe que lo que él está haciendo no es correcto, que es codicioso, aún así se los da. ¿Y por qué se los da? Se los da con un fin. Se los da con un fin de que aprenda él que sus decisiones no son las mejores, que sus deseos no son los mejores, que incluso lo que está haciendo va en contra de la voluntad del padre. Y eso lo vemos porque al final el padre se alegra cuando él regresa. No estaba contento porque él se fue. Bueno, este muchacho, yo le digo muchacho porque le dice hijo menor, pero no dice de qué edad tenía. La verdad es que podía tener 30, 40, no sé cuántos años, pero este hijo menor, dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estaba mejor? En la casa, con la administración que tenía su papá, bajo la dirección de su padre, ahí estaba mejor, porque él tenía una cabecita loca que pensaba que iba a estar mejor allá que acá. Pero tal vez él decía, todo me fluye, porque logré juntar todo, mi papá me dio así, que esto está con la voluntad de Dios alineada a mí, porque le pedí a mi papá y mi papá me lo dio. Ni siquiera tuve que esforzarme, pero no está alineado a la voluntad de Dios, no está alineado a la voluntad del Padre. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque él simplemente está tan centrado en su pensamiento egoísta que lo menos que él está pensando es que realmente lo que él está haciendo sea de Dios. Pero resulta que las personas, cuando están en pensamientos egoístas, alineados a sus propios deseos, se excusan en que vio, es la voluntad de Dios porque me aprobaron el préstamo. Es la voluntad de Dios porque ahora pude comprar esto con el préstamo, se abrieron todas las puertas, se abrió todo el panorama. Recibe el préstamo, compra el bien que Dios, compra el bien que quería comprar, que quería adquirir, y lo despiden a los 2 meses. Se quedó con la deuda y sin trabajo. Entonces, ¿cómo estaba mejor?
si no tuviera la deuda y si no tuviera ese bien. Pero resulta que dijo, ah, como me aprobaron el préstamo, estoy bienísimo. No, señor, el hecho de que nos aprueben un préstamo no significa que va ni alineado a la voluntad de Dios ni que es la mejor decisión. Este hombre recibe el dinero, lo malgasta todo, dice, y se va a vivir a otra provincia. Y cuando comenzó a faltarle todo, o cuando lo hubo malgastado, verso 14, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Se da cuenta cómo no está alineado lo que está pasando con lo que Dios quiere? Porque si así fuera, a este hombre no le hubiera faltado comida. Porque la palabra de Dios me dice que al justo, al siervo de Dios, no le falta el alimento. No estoy diciendo que va a tener abundancia de alimento. Estoy diciendo que no le falta el alimento. Veámonos nosotros. Véanse unos a otros. Ven algunos así como muy raquítico. Como así como muy flacuchento. Como que se está muriendo de hambre. Como que tenemos que ir rápidamente a traer una sonda y ponérsela. No, ¿verdad? Estamos bien cachetones. Y estamos bien guapos. Y bien alimentados. Ahora, no voy a decir que todos comen lo mismo o comemos lo mismo. Tal vez unos coman un poco más, un poco menos. Tal vez algunos coman más fino, otros menos fino. Pero todos tenemos alimento en la mesa. Y a eso se le dice amén y gracias a Dios. Bueno, ese hombre le empieza a faltar el alimento, cosa que va contrario a la palabra, que dice que al siervo, por lo menos el huevito frito le va a caer, aunque sea el arrocito con frijoles, pero que tiene que comer. Pues se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentase cerdos. Cada vez va bajando más de la voluntad de Dios, porque en el judaísmo el cerdo es considerado no alimento, sino que es considerado algo contrario a lo que Dios desea. Estoy hablando en el judaísmo. Lo que quiero decir es que este hombre, en una historia judía, está en un entorno de gentiles que crían cerdos y lo mandan a él ni siquiera a alimentarse, sino a que alimenta a los cerdos. Lo que se considera negativo, lo que se considera mal, que es el cerdo, él está más bajo que el cerdo, porque él ahora sirve a los cerdos. ¿Se da cuenta? Cómo una persona puede pasar de una buena posición a una mala posición, creyendo que todo lo que le estaba pasando venía fluyendo según la voluntad de Dios. Y él deseaba llenar el vientre de las niñas, lo estoy capacitando, analizando, mira, todo lo que hice no estaba bien. Es más, yo pensaba que estaba Dios respaldándome. Yo pensaba que estaba según la voluntad de Dios y yo pensé y creí que todo lo que estaba haciendo estaba en consecuencia con la voluntad de Dios. Y no es así. Ahora tengo hambre, ahora los cerdos están mejor que yo, ahora yo soy siervo y sirviente de los cerdos. Esto es terrible, mis hermanos. Y es terrible, le voy a decir por qué, porque es cuando el ser humano se encuentra en lo más bajo de sus decisiones, cuando el ser humano se encuentra en los caños, cuando el ser humano se encuentra con su humanidad denigrada, cuando ya no tiene más que hacer que ver para arriba, porque para abajo ya no hay más abajo, porque está en el puro fondo. Entonces dice, ahora me queda ver para arriba, y ver para arriba es recapacitar, es arrepentirse, es decir, estoy mal y necesito cambiar mi pensamiento. Y él lo que piensa es, aquí cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia, y subraye abundancia de pan, subraye esa palabra abundancia, porque él no está diciendo tienen pan, él no está diciendo tienen un pedacito de pan cada día, de vez en cuando, tienen abundancia de pan. ¿Quiénes? Los jornaleros. ¿Y por qué eso es importante, pastor? Porque está diciendo que los trabajadores, los que trabajan en la hacienda como empleados, comen mejor que él y tienen abundancia de comida. Y no está hablando de los hijos del rey, no está hablando de los hijos del hacendado, está hablando de los siervos del hacendado, comen mejor que los hijos, que él, mejor dicho, comen mejor que él. Entonces él se da cuenta y dice, mire, si yo llego a mi casa y mi papá no me recibe como hijo porque fui un gran mal agradecido, y la verdad es que excusé de que estaba alineado a la voluntad de él, y me puse yo a decir, no, es que todo esto me está saliendo bien porque es de Dios lo que yo estoy haciendo. Y ahora se da cuenta de que no es de Dios, que no está alineado,
y dice, voy a regresar, pero no voy a regresar y le voy a decir, quiero que me pongas de hijo. No, por lo menos deme trabajo para tener que comer. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. O sea, recapacita. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es importantísimo. Pecó contra Dios y contra él. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, hazme como uno de tus jornaleros. Si no me recibes como hijo, por lo menos deme trabajo como empleado. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Preste atención. El hecho de que nosotros seamos tan testarudos, tan soberbios, tan egocéntricos, tan egoístas, tan vanidosos. ¿Quiere irle sumando más palabras? Creo que hay suficiente, ¿verdad? Que seamos eso delante de Dios no significa que Él nos deja de amar. Significa que Él nos deja probar. Vaya. Eso es lo que quiere, vaya. Me recuerda cuando el Señor plasma en su palabra lo que el pueblo decía en el desierto. Allá en Egipto, donde estábamos bien. Comíamos rábanos, comíamos esto, y aquí estamos mal. Pero no olvidan que en Egipto eran esclavos y que en Egipto no estaban bien. Pero ellos decían, estábamos bien donde estábamos mal. Y en un momento determinado, ellos se acercan a Moisés y le dicen, queremos carne. Ya estamos cansados de este maná. No queremos más maná. Y el Señor les daba el maná de manera gratuita. Nada más caía del cielo, tenían que recogerlo por las mañanas, la porción que Dios había indicado, y tenían que comer. No tenían ni que trabajar. Era sencillísimo. Es como que a usted le pongan un cajero automático en la casa y le pongan a la par del cajero automático un teléfono para que llame al supermercado y usted aprieta, cayó la plata, supermercado y le lleva, no tiene nada que hacer. Ahí está. Le llega a donde usted. Nada más que le dice, no gaste todo en un solo día, gástelo diariamente cierta cantidad. Bueno, así estaban ellos. Y dice, esta cosa, porque maná significa, ¿qué es esto? Porque cuando el maná cayó, ellos le dijeron a Moisés, ¿qué es eso? Y le dijeron, bueno, ¿qué es eso? Eso es, ¿qué es eso? Y era el maná. No, queremos carne, porque allá, cuando estábamos allá, comíamos rábanos, queremos carne, y casi que hicieron una huelga, ¿verdad? Y cerraron las calles del desierto y todo, con tal de que le dieran carne. Entonces Dios le dice a Moisés, está bien, les voy a dar carne. Y eso hizo el Señor, dejó que vinieran unas cornices, un viento se trajo un montón y empezaron a recoger carne por montones. Y escuchen lo que dice Dios, les voy a dar carne hasta que se les salga por la nariz y la vomiten. Y así fue, caían muertos de tanto comer. Se les tallaba seguro los intestinos, porque ellos estaban bien con el maná. Entonces el Señor le dice, si los estoy cuidando, los estoy protegiendo, pero ustedes no entienden que los estoy protegiendo, no entienden que los estoy cuidando. Vean, mis hermanos, le preguntaba yo al pastor Alejandro, ahora que venía, le digo, ¿y cómo está la asistencia? Y me dice, bien, vienen siempre los mismos. O sea, son leales, son fieles a la asistencia. Pues qué dicha, le digo yo. Y le voy a decir, ¿por qué dicha? Porque aunque sea una congregación pequeña, es una congregación leal, fiel. Es una congregación que siempre está recibiendo buena palabra. Pero en el momento que alguien quiera y diga, no, es que me gustaría estar en un lugar de 2,000, 3,000, 4,000 personas, donde usted no significa nada, donde usted entra y sale y ni siquiera saben si faltó o no faltó, porque no significa nada. No sé si me estoy explicando. Donde no hay amor, simplemente es un número más. Cuando está en un lugar así y usted está pasando por una dificultad y nadie sabe ni qué le está pasando, ni le importa, entonces usted dice, mejor estaba en la casa de mi papá. Mejor estaba allá, donde cada vez que yo estornudaba me decían, tome, aquí está un pañito, sacúdase la naricita. Porque no entendemos, mis hermanos y mis hermanas, que Dios no vino a establecer congregaciones multitudinarias,
Si no, él hubiera tenido a los 3,000 viejos, 5,000 viejos que lo estaban escuchando en el monte, los hubiera tenido en el aposento alto. Hagamos un edificio, metamos estos 5,000. No, él tenía los que él había escogido, que se conocían entre sí. Y ellos iban a dar y daban el mensaje que él quería que diera, para que conocieran el reino de los cielos. Y una vez que ellos constituían congregaciones, estas congregaciones eran administradas por un sacerdote. Eso es lo que él enseñó a través de los apóstoles. Si yo tuviera, cosa que no es con el tema de hoy, pero si yo tuviera que definir una congregación, me preguntaría cuántos pastores y cuántos miembros deben de haber por congregación. ¿Se han preguntado ustedes eso? Para que estén bien asistidos, para que yo sepa que Eric se llama Eric y que Eric a veces le duelen los deditos y las manitas por aspectos de lo que a él le pasa cuando está trabajando. Que Dora tiene un hermano en el hospital y que su hermano está pasando por un momento difícil. Y sé que Dora y su hija están pasando por ese momento. Que Doris tiene unas cosas que tratar con su mamita, lo mismo que Alejandro. O sea, que los voy conociendo a todos y no vivo aquí, ¿eh? Pero sé cada uno quién es y cada una de las cosas que podría estar necesitando porque los conozco. ¿Por qué? Porque eso da identidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos serían las personas que un pastor responsablemente puede atender? Yo diría que 120. Y si usted me pregunta, 120, ¿por qué? Porque eran los que estaban en el aposento alto. 120. No estoy hablando del día en el que el Señor hizo la cena, sino en el día que estaban los apóstoles todos juntos, 120. Y más de 120 ya debería ser una congregación o que tenga otro pastor para asistirla de manera plena a los dos, o que sean dos congregaciones. O sea, yo considero personalmente como pastor que un pastor debería en preparación, y si sube la cantidad, debería de haber otro hermano que pastoree. ¿Me expliqué con eso? Porque si no, entonces no sabe ni quién es, ni qué seguimiento darle. Y cuando usted llega a un lugar de 2, 3, 4, 5, 8,000 personas, ni siquiera tienen idea de quién es usted. Por lo menos estoy hablando del pastor. Bueno, dejemos eso de lado. Continuemos. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué fue lo que hizo el padre? ¿Se da cuenta, hijo? ¿Se da cuenta lo que le dije? ¿Se da cuenta? Por testarudo le pasa eso. Bien le pasa eso. Por jupón. Porque si usted me hubiera hecho caso, no le hubiera pasado eso. Eso de por jupón es algo muy costarricense. No, lo agarró, lo abrazó, lo besó y le puso un anillo. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y revivió, se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí voy a dejar la parábola del sembrador para continuar con otros textos. Les dije que hay otro hijo, el mayor. Del mayor hablaremos en otra oportunidad. El mayor tenía un problema también. Tenía un problema porque cuando el hijo menor regresa, él le reclama al padre por qué está haciendo eso. Y le dice: es que yo he servido y he hecho tantas cosas y nunca me has dado un corderito. El papá le dice: es que todo lo que aquí es tuyo, nada más lo tienes que coger. Tenía un resentimiento contra su papá y tenía un resentimiento contra su hermano. El problema no solo era el hermano menor, el problema es del hermano mayor que se quedó y no estaba de acuerdo con cómo su papá trataba a su hermano. Eso es tema de otro momento, pero para que vean que tampoco es como que el hermano mayor era un buen ejemplo, como para que digamos: ay, hay que ser como el hermano mayor. No, señor. El hermano mayor tenía un problema en el corazón también. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? El que yo crea que Dios me está respaldando no significa que Dios me esté respaldando. Ahora veámoslo con Jonás. Jonás capítulo 1. Dice la palabra de Dios así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Preste atención. Jonás se fue al contrario, huyó de la presencia de Dios y logró llegar hasta el puerto de Jope. Él podría decir, claro, Dios me está respaldando, aunque Dios me dijo que fuera allá, me está respaldando en mi decisión, porque resulta que todo me está saliendo de todo sale bien, la gasolina me alcanza, bueno, no había gasolina ni habían presas, lo que quiero es trasladarlo a nuestro entorno. Todo me está saliendo perfecto, miro, fluido, fluido. Casi siempre salgo un viernes y no hay ni cómo moverse. Y ahora todo está de par en par. Voy directo, voy a durar como 15 minutos en llegar a Jope. Cuando casi siempre me toma 2 horas en la pista. Vaya, para que les salga hasta por la nariz y se vomite de la carne. Para que entiendan que lo que están ahora, a cómo están mejor. Entonces dice que él descendió a Jope, y cuando llega a Jope, que no encuentra barco, que no tiene tiquete. Ah, no, aquí me devuelvo porque no es la voluntad de Dios. No, vea lo que dice. Halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Se da cuenta? No, vea, no había tráfico. Llegué y hay campo, y casi nunca hay campo, siempre los barcos están llenos, nunca hay campo. Llegué y hay campo, hay tiquete. No, esto es de Dios. Esto definitivamente es de Dios. Es Dios el que me está guiando. Estoy alineado a la voluntad de Dios. Como Ezequías, como el hijo menor. ¿Están conmigo? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar para que él entendiera que esa no es su voluntad, que solo lo está dejando caminar un poquito para ver hasta dónde va a llegar. Verso 8. Entonces le dijeron ellos, los que están en el barco, porque empezaron a decir, ¿qué es lo que esta tempestad está pasando? ¿Qué es esto? Era gente asiria, era gente que no. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Bueno, díganos, porque aquí está raro esto. Alguien tiene la culpa. O sea, Dios está enojado con alguien y queremos saber con quién. Con nosotros no. Nosotros somos de este barco, nosotros somos pescadores o transportamos gente, no estamos haciendo nada diferente. Aquí el único que está haciendo algo diferente es usted. Aquí hay algo raro. Él le responde, soy hebreo y temo a Jehová. Soy hebreo, es cierto, temo a Jehová, es mentira. Porque si temiera a Jehová, estaría haciendo la voluntad de Jehová y no estaría haciendo lo que le da la gana, echándose un pulso con el Señor. Vamos a imaginarnos que nos vamos a echar un pulso. Vamos aquí con este brazo fuerte, ¿verdad? Así musculoso que yo tengo, y yo me voy a echar un pulso con Ian. Es muy probable que Ian me gane. No era así, espérese. Es muy probable que yo le gane a Ian porque él está más chiquito, ¿verdad? O me echo un pulso con Alana. Es muy probable que yo le gane. Pero yo me voy a echar un pulso con don Alejandro, con el pastor. Ahí ya tengo que pensarlo, ¿verdad? Porque así como chiquitito no está todo grandote, así todo fuertote, y hoy lo tiene bien alimentado. Entonces, muy probablemente que yo voy a perder. Bueno, eso pasa cuando la gente se quiere echar un pulso con el Señor. ¿Quién cree que va a perder? El más débil, y el Señor es el más fuerte. Entonces dice, temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Claro, aquellos hombres se sorprenden y le preguntan, ¿qué fue lo que hiciste? Porque no sabían que él estaba huyendo de la presencia de Jehová. ¿Qué fue lo que hiciste? Y le dijeron, escuche, todavía le preguntan, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? ¿Qué hay que hacer? Si nosotros estamos haciendo algo que no va alineado al pensamiento de Dios y nosotros le ponemos el parche de que todo nos está saliendo bien, porque repito, el que yo crea que Dios está en favor de lo que estoy yo haciendo, que Dios me está respaldando, no significa que Dios me esté respaldando. Él le responde, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Se da cuenta cómo él sí sabía que estaba mal?
O sea, cómo él sí sabía que estaba contrario al Señor. Y que aunque le hubiera salido el camino perfecto, aunque le hubiera encontrado el barco, aunque le hubieran dado los tiquetes y todo eso, no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios por una sola razón. ¿Alguien la sabe? Porque Dios le había dicho a él, vaya para Nínive. Dios le dijo, va para Nínive. Que a él se le metan maripositas en la cabeza, eso no significa que Dios había cambiado su manera de pensar. Entonces él con esas maripositas en la cabeza, entonces dice, ay no, yo tengo que ir allá, tengo que ir a Tarsis porque allá necesitan de mi predicación. Tengo que ir a Tarsis porque allá esa gente necesita de mí. No, Dios le dijo, vaya a Nínive. Es a Nínive que tiene que ir, no es a Tarsis, es a Nínive. Sí, pero allá hay gente que necesita tu palabra. A mí no me importa, yo no le estoy preguntando eso, le estoy diciendo vaya a Nínive. A Tarsis yo mandaría a otro. A usted le toca estar en Nínive. No, no, pero es que yo, señor, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Puro gedeón, ¿verdad? Pragmático. Pidiendo prueba, que si está el vellón húmedo, que si está el vellón seco. Y el Señor le permite que esté el vellón húmedo y que esté el vellón seco. Pero no era lo que quería Dios, lo que quería Dios es que le obedeciera al instante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él dice, no, 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 yo voy a ir para, bueno, está bien, quiere ir hacia Tarsis, vaya para Tarsis, vamos a ver hasta dónde llega. Y le suelta la cuerdita. Y ahí va él de camino a Tarsis y se viene esa tormentota, ¿verdad? Porque no iba a llegar a Tarsis. Dios no lo iba a dejar llegar a Tarsis. Dios no iba a dejar que el hijo menor se perdiera. Dios no va a dejar que usted se pierda y que yo me pierda. Nos deja caminar un poquitico en nuestra soberbia. Y después nos hace, venga para acá, chiquito. Así no es. Aquí el que manda soy yo. Entonces tomaron a Jonás, verso 15, lo echaron al mar. El mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Quiénes hicieron votos? Los asirios, los que no creían en Jehová. O sea, a pesar de que este hombre testarudo, jupón, desobediente de Jonás quiso coger al lado contrario, Dios dice, esto lo voy a usar para mi bien. Vas a caminar para allá, yo lo voy a usar para mi bien, pero lo voy a enderezar. A ver si lo explico de esta manera. Imaginémonos que yo soy una persona testaruda y que estoy aquí contra la voluntad de Dios. Y yo vengo a predicar. Entonces Dios me va a usar a mí como un apretado. Y no por un apretado porque esté apretadito. No, como un apretado los heladitos, ¿verdad? Se agarra el apretado, lo echan en una bolsa plástica, el fresco, y se congela, se hace un helado. Entonces yo vengo y predico. Y ustedes vienen y comen el helado. Comen el helado que está en el apretado y cuando la bolsa plástica está vacía, ¿qué se hace con la bolsa plástica? Se bota. Ya se usó. Eso es lo que está pasando con Jonás. Ya lo usé en el barco, ahora vaya para hacer lo que le digo. Se acabó. Ya. Usted hizo su testarudez. Usted cogió donde quería coger, pero resulta que Dios utiliza todo en favor de su propósito. Convierte a estas personas, los lleva a sacrificarle, los lleva a temerle a él y le dice, ahora sí, Jonás, vamos de camino para lo que le mandé a hacer. Y así que dice que Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás y estuvo Jonás en el pez 3 días y 3 noches. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cómo hago entonces para saber que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Se han preguntado? ¿Cómo hago entonces? Ajá, exactamente, Doris. ¿Cómo me hago para saber entonces? El proverbio o el proverbista Salomón en el capítulo 10, bien entendido, porque él era una persona que Dios le dio sabiduría, él le pidió sabiduría a Dios y no cosas, y Dios le dijo, bueno, como usted pidió sabiduría, le voy a la sabiduría más las demás cosas, la riqueza, le voy a regalar todo lo que tiene, y le dio de todo, porque le pidió sabiduría. Este hombre que Dios le pidió sabiduría, Dios le dio 3 órdenes: no vaya a Egipto, no compre caballos, ni se haga de muchas mujeres. Y ese hombre sabio se volvió bruto y fue a Egipto, compró caballos y se hizo de muchas mujeres. Y terminó mal. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, este hombre que terminó mal,
que está escribiendo proverbios. De hecho, escribió como 3000 proverbios, 1000 cantares, y el libro de Eclesiastés. Este hombre que se volvió bruto siendo el más sabio del mundo, llega a recapacitar y a decir, en el momento que él está escribiendo Eclesiastés, a decir, todo tiene su tiempo. Hablando de Dios, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. No es mi tiempo, no es mi hora, es la de Dios. Su tiempo y su hora. Y debajo del cielo todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Y empieza a recapacitar que aunque él tuviera muchas riquezas, aunque él tuviera mucho y todo lo que quería, no estaba contento. No se daba por satisfecho, quería más y más y más y más, y no estaba bien porque sabía que había empezado a caminar contrario a lo que Jehová le había hecho. Igual que Ezequías, él se arrepiente y escribe el libro de Eclesiastés, lo que nosotros conocemos. Y escribe muchos proverbios. Ahora escuche la clave de este hombre para decirle a usted que considere cuando usted está haciendo algo si es de Dios o no es de Dios. Proverbios 10, verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando usted hace algo y hay duda, deténgase. Cuando usted va a hacer algo y hay tristeza, deténgase. Cuando usted hace algo y usted considera que no está seguro de lo que está haciendo, deténgase. Porque si es la bendición de Dios, lo que va a tener usted es una seguridad, una convicción de lo que está haciendo usted es de Dios. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque tengo la convicción de que Dios me mandó aquí. En circunstancias bastante negativas. Porque yo vine a dar una clase hace muchos años. Me quedé dando clases. De pronto sucedió aquí un sismo. Y me llamaron para que estuviera acá. Yo me sentía raro para venir acá en ese momento. Porque dije, esa iglesia no es la que yo tengo que dirigir. La iglesia que yo tengo que dirigir es la de la abuela. Pero vino el Señor y me trajo una convicción. Y me dijo, yo estoy ahí porque mis ovejas iban a quedar sin pastor. ¿Están conmigo? Por eso estoy aquí. Y no tengo tristeza, ni tengo duda. Sé que Dios me puso aquí porque las ovejas iban a quedar sin pastor. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Es que interesante. Si hay temor, si hay miedo, si usted va y sale a la calle, ejemplo, vamos a imaginar esto. Hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir a la congregación, hoy no me voy a congregar, tengo la convicción segura de que tengo que irme para la playa. Estoy seguro de eso, tengo que irme para la playa. Estoy convencido, el Señor, aunque Él no negocia su día de reposo, aunque Él dice que nos congreguemos y que no lo dejemos de hacer como algunos tienen por costumbre, aunque Él dice que si yo desobedezco eso de manera voluntaria, voy a tener consecuencias y horribles cosas caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos capítulo 10 estoy mencionando. Voy a ir. Porque estoy convencido de que Dios quiere que vaya. Y cuando usted está listando las cosas, usted está y será. Y si no, y hay duda. Porque hay alguien que está hablándole a su corazón y se llama el Espíritu Santo. Le está diciendo, estás mal. Estás torciendo la palabra a conveniencia. Estás acomodando las cosas a tu propia opinión. No, seguro que no. No, pero seguro que sí. No, pero seguro que no. No, sí, seguro que sí, puro el chavo, ¿verdad? Que sí, que sí, no. Sí voy, Dios. Y se monta el carro y cuando va a medio camino se le daña la caja de cambios. Todavía hay tiempo de devolverse. ¿Y será que Dios me está diciendo que me devuelva? No, pero yo estoy convencido que tengo que ir a pasear. Ya sé que es lo que voy a hacer. Voy a mandar este carro en una grúa para mi casa y le voy a pedir el carro prestado a un amigo. O voy a rentar un carro. Porque eso es lo que Dios quiere, que vaya para la playa. Mire, pagué el tiquete de avión. Ah, no, avión no iba en carro, ¿verdad? Pagué el tiquete del hotel.
pagué todo está pagado, es que eso fue de Dios. No, lo que tengo que hacer es conseguir un carro. A ver, ¿dónde estoy? Estoy de camino aquí por Orotina. ¿Cuánto le costará al pastor Alejandro traerme el carro? Lo voy a llamar a él. Ah, pero es que está en el culto, me va a decir que porque estoy aquí y no estoy allá. No, voy a llamar a alguien. Lo que voy a hacer es que voy a decirle a Eric que me preste la moto. Me voy aunque sea en moto. Entonces viene y llama a Eric, Eric, ¿me presta la moto? Eric le dice, bueno, sí, pero ¿cómo hago para llevársela? Yo estoy en el culto. Ah, bueno, le voy a decir yo la mando a traer. Y manda a traer la moto y se la lleva. Cuando va de camino se le atraviesa un carro y le dan a la moto y se la arrugan toda. ¿Será que Dios quiere que no vaya? ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque Dios estaba ministrando el corazón y le estaba diciendo no, no, no y no. Pero la testarudez, la majadería, el no escuchar el consejo de Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la administración que hace en una prédica o en prédicas y decir no, no y no, yo voy por aquí porque yo quiero ir por aquí. Entonces Dios lo pone en un pez y lo regresa a donde quiere que esté desde el principio. Y le dice, ahí es donde lo quería y ahí es donde lo quiero. Eso hizo con Jonás, ¿o no? Hebreos 11, hablando de la fe. Verso 1 que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, es que yo tengo que ver las cosas como si fueran, aunque no sean. Él no está hablando de cosas, él está hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas, de entender la voz del Espíritu Santo, de entender que Dios, Jesucristo, hizo todo para que yo camine hacia allá. ¿O no es lo que dice en el siguiente capítulo? Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador y galardonador de la fe. Pero dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan crean que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces hágase una pregunta. Tener fe es creer ciegamente a lo que yo creo que está bien. Tener fe es ciegamente creer que Dios me está respaldando porque parece, y póngale comillas, porque ya vimos que a Jonás y al hijo pródigo les parecía que estaba bien, a Ezequías le parecía que estaba bien y no estaba bien. Al final de cuentas se dieron cuenta que iban caminando contrario a la voluntad de Dios, alejándose de la voluntad de Dios, porque Dios los había metido en un propósito el cual ellos habían desviado y habían considerado su propia opinión. Santiago nos dice a nosotros que creer de esa manera es creer en mis propias opiniones y es creer en mí. Es como creen los demonios. Así cree el demonio. El demonio cree que lo que está haciendo está bien. Santiago dice en el verso 19 del capítulo 2, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero cuando yo logro entender cómo funciona Dios, logro entender que Dios trata conmigo en lo más íntimo de mi ser, en lo más profundo de mi ser. Yo hoy me levanté en la mañana, antes de leer el Salmo 139, por si quieren irlo buscar. Yo me levanté en la mañana y sentía un dolor de cabeza horrible, terrible. Sentía que me iba a explotar la cabeza. Entonces yo podría decir, bueno, la voluntad de Dios es que no vaya hoy a predicar. Porque tengo un dolor de cabeza, ¿no? ¿Es una buena excusa o no? No voy a ir, me voy a quedar en casa. Voy a decirle al pastor Alejandro que no voy a ir. Yo digo, no, yo me levanto. Mi esposa me dio un fresquito ahí, porque a veces pasa eso cuando hay mucho calor, como ahorita, y se deshidrata. Me dio el fresquito, sin azúcar. Y digo sin azúcar porque quiero decirles que cuando usted se hidrate, no tome cosas con azúcar. Y me vine. De mi casa, cuando me parqué ahí, ya no me dolía la cabeza. Porque yo sabía que yo tengo una responsabilidad y un compromiso y un llamado de Dios.
Y que si Dios quiere que esté aquí, Él va a hacer lo necesario para que yo esté bien, para estar acá. Pero tenía que tomar el paso. Yo pude haber tomado un paso para atrás y decir, ay, no, no voy a ir porque me duele la cabeza. Sí, pero la siguiente quincena me va a doler la cabeza y la otra quincena me va a doler la cabeza y la que sigue me va a doler la cabeza, porque entonces estoy tomando a mi estado anímico o físico y negociando algo que Dios no me ha puesto a negociar. Porque cuando usted usa una excusa y le sale, la va a seguir usando. Porque cuando una persona deja una familia, la va a seguir dejando a las que vengan. Porque cuando una persona renuncia a un trabajo y lo deja votado porque le dijeron que llegara temprano, va a seguir renunciando a todos los trabajos donde le digan que sea puntual. Porque cuando una persona ve lo que hace incorrecto como algo bueno en sus decisiones, va a seguir repitiendo esa mala conducta. Pero cuando uno dice, no, eso no es así. ¿Sabe cómo dijo David cuando se sentía triste al alma? Alma mía, alaba a Jehová. Le dio órdenes al alma. Le dijo, alma mía, estás abatida, estás ahí, levántese, adore. Porque si fuera por nosotros no estaríamos acá. Estaríamos en cualquier otro lado menos acá. Pregúntese, ¿hay lados más divertidos que estar aquí? ¿Sí o no? Claro, por supuesto que sí. Divertidos, sí. Pero que llenen de sabiduría, no. Son dos cosas diferentes. ¿Estoy negociando mi carne o estoy negociando con mi alma? Alma mía, alaba a Jehová. El salmista, cuando escribe el Salmo 139, dice así, verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aun cuando aún la palabra no está en mi boca, he aquí, tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Qué hermoso texto. Qué hermoso. ¿Sabe qué es poner la mano sobre nosotros? Imagínense que usted va caminando por el calor más ardiente que se puede imaginar, sobre el sol más imponente sobre su cabeza, y que en un momento determinado, en ese medio desierto, en ese medio lugar donde está usted ahogándose del sol y le está quemando, una mano aparece y le tapa. Eso es lo que está diciendo. Me estás poniendo sombra donde hay aflicción. Me estás cubriendo donde yo tomé malas decisiones. Me examinaste. Y aún a pesar de que voy caminando al lado contrario, tú me has conocido y tú me has protegido. Si yo le hago una pregunta a ustedes antes de irme a Job, capítulo 42, si quieren lo van buscando. Si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿ustedes han tomado malas decisiones? ¿Sí o no? Por supuesto que hemos tomado malas decisiones. Pregunta, ¿se han alejado muchas veces de donde Dios les ha puesto como semilla? Sí, lo hemos hecho, ¿no? El Señor me llamó a mí, bueno, por lo menos conocí del Señor, porque cuando el Señor me salva fue como mucho más adelante, cuando tenía 13 años. Escuche, 13 años. A los 17 años me casé con mi esposa, la conocí en el seminario bautista, por cierto. Pero empecé a pensar en mi opinión, en mis pensamientos y en lo que era mejor, según lo que yo creía. Y me alejé más de 25 años de Dios para pasar un trecho muy difícil, como el hijo pródigo. Y cuando estaba comiendo con los cerdos, me di cuenta que tenía que regresar. Estoy hablando de manera figurada. Y el Señor me hace regresar y hoy estoy predicando acá, estoy predicando en diferentes lugares y estoy enseñando a través de internet. Porque eso era lo que Él quería desde que yo tenía 13 años.
Entonces el Señor me trajo de el camino a Tarsis para que cogiera para Nínive. Me trajo de donde estaba con los cerdos para que cogiera hacia él y él estaba dispuesto a recibirme. Desde que tenía 13 años. Yo llegué un día a decir qué desperdicio de tiempo. Hubiera hecho lo correcto desde el principio. Sí, es cierto. Hubiera hecho lo correcto desde el principio. Pero cuando volví en mí, cuando recapacité y corrí hacia el Señor, ¿sabe lo que me encontré? Un Dios que salió corriendo hacia donde yo estaba, me abrió los brazos, me abrazó, me besó, me besó, me besó, me puso el anillo y me dijo, vamos a hacer fiesta. Ese es Dios. Ese es mi buen Señor, su buen Señor, que a pesar de nuestra testarudez, a pesar de nuestra arrogancia, a pesar de nuestra insensatez, Él cuando nosotros recapacitamos y decimos, tengo que volver al camino, Él nos abre las manos, nos abre los brazos y no nos dice, vio lo que le dije. No, nos besa, nos abraza, nos viste y dice, hagamos fiesta. Job, que pasa por todo lo que pasó, que ve a 10 de sus hijos pasar al frente de él, morir. Solo imagínense, 10 ataúdes al frente de él. Perdió toda la hacienda, perdió el ganado, perdió absolutamente todo. Todo, no le quedaba nada. ¿Por algo que hizo él malo? No, no hizo nada malo. Y si usted lee el texto, se da cuenta de que es Satanás el que llega y dice, es que si él tiene todo eso, por eso te adora. Quítele lo que tiene y se da cuenta, Dios, que no lo va a adorar. Alguien quíteselo. Después le dice, ya le quitaste todo, pero está sano. Cualquiera sano no adora. Quítele la salud y se la quita. Pero Job, dice la palabra de Dios, que en medio de todo no halló despropósito alguno a lo que Dios le había hecho. Y dijo, sea bendito Dios en todo esto. Sea bendito Dios en todo esto. Cuando Job pasa por todo, tiene un montón de preguntas como usted y yo, y le empieza a preguntar a Dios que por qué esto, que por qué aquello. Y Dios lo deja hablar. Después de que Job reclama, Dios le dice a Job que se pare delante de él como varoncito. Ya usted habló, ahora yo voy a hablar, le dice el Señor. Y lo primero que el Señor empieza a desarrollar es a decirle, ¿dónde estaba usted cuando yo colgué las estrellas de los cielos? ¿Dónde estaba usted cuando yo hice el firmamento? ¿Dónde estaba usted cuando yo le dije a las olas orgullosas, no pasen de aquí? Y les puse límite. ¿Sabe qué le está diciendo él? Yo soy Dios y usted no es nadie. Cuando yo hacía todo, usted ni existía. Así que debería de confiar en lo que yo estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo es perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Job llega a recapacitar y llega a entender como Salomón cuando escribe Eclesiastés, como el hijo pródigo, llega a entender que realmente él estaba caminando mal. Y dice en el verso 42, perdón, en el capítulo 42, en el verso 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Escuche, yo hablaba de lo que no entendía. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Que nosotros abrimos la bocota
Y entonces decimos, ah, claro, Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo, cuando lo que estamos haciendo es contrario a la voluntad de Dios. Porque si lo que estamos haciendo infringe las autoridades que Dios ha puesto, eso está en contra de la voluntad de Dios. Si lo que yo hago lesiona a la iglesia, la lastima, la hiere, eso está en contra de la voluntad de Dios. Si yo cuando lo que hago deshonra a mi papá y a mi mamá, eso está en contra de la voluntad de Dios. Si yo lo que hago, todo lo que hago infringe un solo mandamiento de Dios, eso está en contra de la voluntad de Dios. Oye, le dice. Por tanto, hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez, para que vayan buscando Romanos capítulo 11, una vez escuché a una persona decir, pastor, es que ya no voy a recibir más lecciones de discipulado. ¿Por qué? Porque ya me lo sé todo. Todo el tiempo se está repitiendo lo mismo, ya eso yo me lo sé. Hablaba de cosas, dijo Job, que no entendía. ¿Cuántos años tiene el mayor de los que estamos acá? Vamos a imaginar que soy yo, para no poner en evidencia a los viejitos. A él, sí. Lo vuelve a ver usted, ¿verdad? Que no, para no, vamos a pensar que soy yo, el mayor de los que está acá. 59 primaveras. Un más mocoso, ¿verdad? Fausto sí sabe. Le voy a perdonar la deuda, Fausto. Ya todo ese corazón resentido y todo eso se fue. Con solo eso me ganó. No, ya lo borré porque usted ya es claro que sí. 59 años, ok. ¿Sabe cuántos años se tomó en escribir la Biblia? 1600 años. 33,000 y resto de versículos. 1166 capítulos. Entonces imaginémonos que vamos a hacer un estudio bíblico. Tres mil ciento y resto de días para estudiarlo. Y hay gente que se atreve a decir, no, ya yo sé todo. Ya no necesito estudiar. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. Así se llama, soberbia. Creer que entiende todo de Dios y que ya no necesita más enseñanza. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, erudito, Pablo era erudito, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y por cero dice perseguidor de la iglesia de Cristo. O sea, era un hombre que estaba en el top 10 de los fariseos. Lo máximo, el más erudito de todos, criado a los pies de Gamaliel. Eso era mucho en ese tiempo. Gamaliel era el mejor maestro que había en la escuela de Jerusalén. Él fue el que me enseñó y yo estoy aquí en el top 10. Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice en el capítulo 11, en el verso 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le recompensase? Porque de él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y como decimos, amén. Sí, mis hermanos y mis hermanas, el hijo mayor estaba enojado, muy enojado. ¿Y por qué estaba enojado? Porque no entendía. El hijo menor decidió irse. ¿Por qué decidió irse? Porque no entendía. Ezequías estaba llorando porque le dieron un día para arreglar las cosas. Pidió 15 años porque no entendía.
Jonás cogió para Tarsis porque no entendía. Ahora la pregunta es, de los que estamos aquí, ¿quiénes entendemos plenamente la mente de Dios? ¿Quién levanta la mano? Nadie. Entonces, ¿qué necesitamos? Humildad. Humildad todos los días a levantarnos y decirnos, Señor, enséñanos. Enséñanos. Enséñanos a decidir. Enséñanos a orar. Enséñanos a aceptar tu voluntad, no a resignarme a su voluntad. Resignarme a su voluntad es decir, ¿y ahí qué me queda? Él es Dios. Aceptar la voluntad es decir, Señor, que seas adorado en todo esto, que seas alabado en lo que está pasando. De mi boca no va a salir palabras ociosas, ni nada que ofenda tu majestad. Entonces el Señor, cuando le pide a los discípulos cómo hay que orar, Señor, enséñanos a orar. Porque todo comienza en la oración. Eso es lo que Dios nos dejó a nosotros para acercarnos a Él, para conocer de Él, para tener esa identidad con Él, para saber cuándo su voluntad es la que se está haciendo correctamente. Señor, ¿cómo oramos? Mateo capítulo 6, verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Sabe cuál es una de las vanas repeticiones? Ya Dios sabe. Sí, Dios sabe, por supuesto. Pero no decirlo por decirlo. Ah, no, se está haciendo la voluntad de Dios. Por supuesto que se está haciendo la voluntad de Dios. Ah, es que Dios está en favor de lo que estoy. Sí, 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 sí. Dios te va a dar chance a ver si te salen las golondrinas, codornices, las codornices hasta por la nariz y por los oídos. No, mis hermanos. El Señor dijo, yo sé pensar, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, de bien y no de mal, para que encuentren el propósito el cual están buscando. Estoy parafraseando. Iban en prisión por 70 años. Jeremías capítulo 28. Iban en prisión por 70 años. Y le dice, ¿sabe cuáles son los pensamientos que tengo de bien y no de mal? Estos son los pensamientos que tengo de bien y no de mal. Que cuando lleguen allá y lleguen a ese pueblo en Babilonia, construyan casas, cásense, tengan hijos y esperen porque menos de 70 años no van a pasar antes de que salgan de ahí. Esos son mis pensamientos de bien. Y cuando ustedes regresen aquí van a venir con corazón genuino, dispuesto. Los pensamientos de bien y no de mal es que el Señor nos pone con un corazón genuino, dispuesto a Él, a orar de una manera correcta, a orar de la manera que a Dios le agrade. No hagáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería se dan oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, pues puesto que vuestro Padre que está en los cielos saben que tenéis necesidad antes de que la pidáis. Vosotros pues oraréis así. ¿Quién me acompaña? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Padre, yo abdico a mi voluntad y que se haga la tuya. Yo renuncio a mí para que se haga lo tuyo. Yo no estoy pensando en el resto de mi vida, estoy pensando en el día de hoy. Ayúdame a hacer lo correcto el día de hoy. Mañana será mañana, porque no sé si ni siquiera si voy a amanecer. ¿Qué fue lo que pasó ahí básicamente con Jonás, con Ezequías, con el hijo pródigo? No respetaron la autoridad superior. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. El hijo pródigo no estaba de acuerdo con la autoridad del padre. Y mejor me voy antes de que me esté llamando la atención. Ezequías no estaba de acuerdo con lo que Dios había determinado, que ese día tenía que irse. Jonás le dijo Dios, vaya para Nínive, y no estaba de acuerdo y cogió para Tarsis. Y Dios le dice,
No, señor, así no funcionan las cosas. Aquí el que manda soy yo. El que manda soy yo, no son ustedes. ¿Verdad? Y ustedes tienen que someterse a mi autoridad. ¿Y cuál es el otro problema que pasó ahí? Efesios 6, 2, 4. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6, verso 2 y 4, al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Problema que hubo ahí fue de autoridad. 100% problema de autoridad. La autoridad dice, por aquí se camina, y ellos dicen, no, yo voy para allá. La autoridad dice, esto se hace así, y voy para allá. ¿Cómo comencé esta charla para terminar? Aquí cantamos 2 cantos y le damos preeminencia a la palabra. Pastor, pero es que allá cantan lindísimo, allá tienen batería, allá tienen cantantes, guitarras, piano, mira todo lo que tienen, un orquestón buenísimo. Allá, aquí no. Aquí le damos prioridad a la palabra. No, entonces me voy para allá. Que le vaya bien. Suerte con eso, dirían sobre mí. Que le vaya bien. Pero aquí se hace lo que la autoridad de aquí establece que se haga. ¿Cuántos están satisfechos con la forma en que procedemos aquí en los cultos semana a semana? ¿Han aprendido? ¿Ustedes creen que ustedes hubieran aprendido escuchando una batería de él y de él y de él y de él por 2 horas? Nada. Pero si usted escucha la boca de un siervo de Dios sacando palabra de vida, ustedes van a tener vida y vida en abundancia. Por ejemplo.